Hola queridos amigos, soy Farid, un iraní que vive en Colombia. Quiero hablar sobre un dictador que tuvo un final amargo. La historia de Muammar Gaddafi comienza en los desiertos de Libia. Nacido en 1942 cerca de Sirte, su infancia fue humilde. La familia de Gaddafi eran beduinos, nómadas del desierto. Formaban parte de la tribu Kadhadfa. La vida era dura, los recursos escasos. Este entorno moldeó la visión del mundo de Gaddafi. El joven Gaddafi anhelaba la educación. Asistió a una escuela religiosa, donde aprendió sobre el Islam. Más tarde, fue a una escuela secular, su mente expuesta a nuevas ideas. Gaddafi era un estudiante brillante. También era profundamente consciente de las injusticias que lo rodeaban. Libia, bajo el rey Idris I, estaba en apuros. El país era pobre, a pesar de su riqueza petrolera. Las potencias extranjeras tenían influencia. Gaddafi se estaba desilusionando. Anhelaba una Libia más fuerte y más independiente. Al crecer, Gaddafi fue testigo de las luchas de su pueblo. La pobreza y la desigualdad eran generalizadas. Vio cómo las potencias extranjeras explotaban los recursos de Libia. Estas experiencias alimentaron su deseo de cambio. La vida temprana de Gaddafi le inculcó un profundo sentido de nacionalismo y un anhelo por una sociedad más equitativa. Estos sentimientos más tarde moldearían su ideología política e impulsarían sus ambiciones. La educación jugó un papel crucial en la formación del camino de Gaddafi. Prosiguió sus estudios con diligencia, primero en Libia y luego en el extranjero. En 1963, se graduó de la Academia Militar de Bengasi. Este entrenamiento militar le inculcó disciplina y una mentalidad estratégica. También lo expuso al funcionamiento interno del poder. La educación de Gaddafi no se limitó a asuntos militares. Era un ávido lector, devorando libros de historia, filosofía y política. Se sintió particularmente atraído por las ideas del panarabismo, un movimiento que abogaba por la unificación de los países árabes. Gamal Abdel Nasser, el carismático líder de Egipto, se convirtió en su ídolo. Las políticas socialistas de Nasser y su desafío a Occidente resonaron profundamente en Gaddafi. En 1966, Gaddafi viajó al Reino Unido para recibir más entrenamiento militar. Esta experiencia lo expuso a la sociedad occidental y sus valores. Sin embargo, en lugar de abrazar los ideales occidentales, Gaddafi se volvió más crítico. Veía la cultura occidental como decadente y explotadora. Esta desilusión solidificó aún más sus puntos de vista antiimperialistas y alimentó su deseo de forjar un camino diferente para Libia. A finales de los años 60, Gaddafi había regresado a Libia. Ahora era un oficial militar, pero sus ambiciones se extendían mucho más allá del cuartel. Gaddafi vio a su país sumido en la pobreza y la corrupción. Culpó a la monarquía, liderada por el rey Idris I, por los problemas de Libia. Gaddafi creía que era hora de un cambio, una revolución. El 1 de septiembre de 1969, Gaddafi y un grupo de jóvenes oficiales militares lanzaron su movimiento. El golpe fue rápido e incruento. El rey Idris, tomado por sorpresa, fue derrocado. La monarquía fue abolida y Libia se declaró república. A la edad de 27 años, Muammar Gaddafi se convirtió en el líder de facto de Libia. El golpe envió ondas de choque por todo el mundo árabe. Aquí había un líder joven y carismático que prometía sacar a su pueblo de la pobreza y restaurar su dignidad. El mensaje de Gaddafi resonó en muchos que estaban desilusionados con sus propios gobiernos corruptos e ineficaces. El mundo observaba con gran expectación mientras Gaddafi se embarcaba en su ambicioso plan para remodelar Libia. Gaddafi no perdió tiempo en implementar su visión para una nueva Libia. Esbozó su filosofía política en un pequeño libro verde, simplemente titulado El Libro Verde. Este libro se convirtió en la piedra angular de su ideología, una mezcla de socialismo, nacionalismo árabe y principios islámicos. Gaddafi lo llamó la Tercera Teoría Universal, una alternativa tanto al capitalismo como al comunismo. El Libro Verde abogaba por la democracia directa, con la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones a través de comités locales.
Gaddafi imaginó una sociedad sin clases, donde la riqueza se distribuyera de manera más equitativa. Nacionalizó industrias clave, incluido el petróleo, poniéndolas bajo control estatal. Gaddafi creía que al controlar los recursos de Libia, podía garantizar que sus beneficios llegaran a todos los ciudadanos. Las ideas de Gaddafi, aunque radicales, resonaron en muchos libios. Para un país plagado durante mucho tiempo por la pobreza y la explotación extranjera, sus promesas de justicia social y empoderamiento económico eran atractivas. Sin embargo, la visión de Gaddafi también era profundamente autoritaria. No toleraba la disidencia y aplastaba sin piedad cualquier oposición a su gobierno. Sección 5. El reino del hermano líder, la Libia de Gaddafi. El gobierno de Gaddafi estuvo marcado por contradicciones. Se autodenominó el hermano líder, un guía benevolente que conducía a su pueblo hacia un futuro mejor. De hecho, bajo su liderazgo, Libia experimentó una transformación significativa. Los ingresos del petróleo impulsaron proyectos de infraestructura masivos, la atención médica y la educación mejoraron, y el nivel de vida aumentó para muchos libios. Sin embargo, el gobierno de Gaddafi también fue profundamente represivo. Estableció un vasto aparato de seguridad que monitoreaba a los ciudadanos y silenciaba la disidencia. La libertad de expresión estaba severamente restringida, y cualquier oposición al gobierno de Gaddafi se enfrentaba con una fuerza brutal. El régimen de Gaddafi fue responsable de innumerables abusos contra los derechos humanos, incluyendo tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. A pesar de la represión, Gaddafi siguió siendo una figura popular entre muchos libios, especialmente en los primeros años de su gobierno. Fue visto como un líder fuerte que se enfrentó a Occidente y desafió el orden global. El carisma de Gaddafi y su capacidad para conectar con los libios comunes solidificaron su control del poder, permitiéndole gobernar sin oposición durante más de 4 décadas. Sección 6. Un escenario mundial. La política exterior de Gaddafi. La política exterior de Gaddafi fue tan impredecible como su personalidad. Fue un crítico abierto de Occidente, denunciando su imperialismo y neocolonialismo. Apoyó varios movimientos revolucionarios y luchas de liberación en todo el mundo, a menudo proporcionándoles ayuda financiera y militar. Esto lo convirtió en un héroe para algunos, pero en un paria para otros. La relación de Gaddafi con los Estados Unidos fue particularmente tumultuosa. Se enfrentó con la administración Reagan, que lo acusó de apoyar el terrorismo. En 1986, Estados Unidos bombardeó Trípoli y Benghazi, apuntando a la residencia de Gaddafi. El ataque mató a decenas de civiles, incluida la hija adoptiva de Gaddafi. Este evento consolidó aún más la postura antiamericana de Gaddafi. A pesar de su retórica antioccidental, Gaddafi también buscó un acercamiento con Occidente en sus últimos años. Renunció al terrorismo, desmanteló el programa de armas de destrucción masiva de Libia y trató de mejorar las relaciones con la Unión Europea. Estos esfuerzos llevaron a un deshielo de las relaciones, pero Gaddafi siguió siendo una figura controvertida en el escenario mundial hasta su fallecimiento. Sección 7. El levantamiento de la primavera árabe. El principio del fin. El año 2011 marcó un punto de inflexión en el mundo árabe. Una ola de levantamientos populares, denominada la Primavera Árabe, se extendió por el norte de África y Oriente Medio. Impulsada por décadas de represión, corrupción y estancamiento económico, la gente salió a las calles exigiendo un cambio. Libia, bajo el gobierno de hierro de Gaddafi durante más de 4 décadas, no fue inmune a esta ola de disturbios. En febrero de 2011 estallaron protestas en Benghazi, la segunda ciudad más grande de Libia. Inicialmente provocadas por el arresto de un abogado de derechos humanos, las manifestaciones se convirtieron rápidamente en un levantamiento a gran escala contra el régimen de Gaddafi. Los manifestantes exigían democracia, libertad y el fin de la corrupción. Fueron recibidos con fuerza brutal por las fuerzas de seguridad de Gaddafi, que abrieron fuego contra manifestantes desarmados. La violencia provocó la condena internacional y los llamamientos para que Gaddafi dimitiera. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones a Libia y autorizó una zona de exclusión aérea para proteger a los civiles. Una coalición liderada por la OTAN lanzó ataques aéreos contra las fuerzas de Gaddafi, debilitando significativamente su control del poder.
Sección 8. La caída de un dictador. Los últimos días de Gaddafi. A medida que la rebelión cobraba impulso, el régimen de Gaddafi se derrumbaba. Ciudad tras ciudad caía en manos de los rebeldes, que ahora contaban con el apoyo del poder aéreo de la OTAN. Gaddafi, atrincherado en su complejo en Trípoli, juró luchar hasta la muerte. Pronunció discursos desafiantes, instando a sus partidarios a aplastar a las ratas y cucarachas que se atrevían a desafiar su gobierno. En agosto de 2011, Trípoli había caído en manos de los rebeldes. El paradero de Gaddafi era desconocido, había desaparecido en el desierto, su destino incierto. Durante meses evadió la captura, emitiendo mensajes de audio instando a sus leales a seguir luchando. Sin embargo, se le acababa el tiempo. El 20 de octubre de 2011, la suerte de Gaddafi finalmente se agotó. Fue descubierto escondido en una tubería de drenaje cerca de su ciudad natal de Sirte. Capturado por combatientes rebeldes, fue brutalmente asesinado. Las circunstancias de su muerte siguen siendo turbias, pero los videos que circularon en línea mostraban a Gaddafi siendo golpeado y baleado. Sección 9. El legado de un dictador. Libia. Después de Gaddafi. La muerte de Muammar Gaddafi marcó el final de una era en Libia. Su gobierno de 42 años, marcado tanto por el progreso como por la brutalidad, había llegado a un final violento. Sin embargo, la esperanza que acompañó a su caída pronto dio paso al caos y la inestabilidad. Libia, libre del puño de hierro de Gaddafi, luchó por forjar un nuevo camino. Tras la revolución, Libia cayó en una guerra civil. Facciones rivales, cada una compitiendo por el poder, sumieron al país en el caos. Proliferaron las milicias, se enfrentaron grupos armados, y el país se convirtió en un refugio para extremistas. La frágil esperanza de democracia y estabilidad que acompañó a la primavera árabe dio paso a una amarga lucha por el poder. Hoy, Libia sigue siendo un país profundamente dividido. La comunidad internacional, una vez unida en su oposición a Gaddafi, parecía incapaz de forjar una paz duradera. El legado de Gaddafi sigue siendo objeto de debate. Algunos lo recuerdan como un dictador brutal, mientras que otros recuerdan la estabilidad y la prosperidad de sus primeros años en el poder. Una cosa es cierta, la sombra de Gaddafi sigue planeando sobre Libia, un crudo recordatorio del pasado turbulento y el futuro incierto del país. Muchas gracias por ver este video y por tu like. Si te interesa algún evento o personaje histórico, por favor comenta.